Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy César. Hoy voy a tratar de explicaros cómo conseguí yo aprobar los test de personalidad y cuáles fueron las maneras que yo descubrí para poder superarlos. Dejadme que me cuente un poquito cómo fue todo aquello y qué es lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo, por ejemplo, me presentaba a las pruebas y nosotros tenemos en un mismo día lo que es el test de aptitudes y el test de personalidad. El test de aptitudes te mide rasgos como, por ejemplo, puede ser analogía lingüística, razonamiento, percepción espacial, cálculos matemáticos, ¿no? Va por bloques normalmente y luego se pasan unos bloques y se aprueba. Y luego tienes el test de personalidad que consta de entre 200 y 400 preguntas dependiendo del tipo de test. Y entonces lo que a mí me pasaba que yo cuando llegaba a estas pruebas no las pasaba, no me daban el apto. Iba a las revisiones de examen y cuando iba a las revisiones de examen veía que el de aptitudes lo pasaba perfectamente, pero el de personalidad habían ciertos rasgos que salían y entonces no daba el perfil. Vale, ¿qué pasa? Cuando se hacen los test de personalidad hay que ser lo más sincero posible. Cuando yo iba a las academias también me decían que había que ser lo más sincero posible. Entonces, bueno, yo era sincero, pero mi perfil no estaba dentro del perfil deseado, con lo que yo no podía superar la prueba. Entonces empecé a pensar a ver qué es lo que se podría hacer porque estos tests tienen unos sistemas de control para detectar cuándo se miente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a imaginarme otro perfil y cuando haga la prueba, pues ya está, ¿no? Pues efectivamente saltaban los sistemas de control y suspendido también. Cuando iba a la prueba cuando iba a la revisión de examen, pues me decían que fallaba lo que es la sinceridad, ¿no? Entonces yo digo, ostras, es que pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo supero yo todo esto? Entonces, al final empecé a pensar y opté por una solución. Digo, bueno, pues me voy a poner en manos de un psicólogo, porque normalmente quien te corrige en los exámenes y cuando haces la revisión del examen son psicólogos. Yo te aconsejo también que cuando tengas problemas, que te suspenden o tengas alguna duda en los exámenes, vayas a la corrección de exámenes. Yo me he enfrentado, por ejemplo, a exámenes en test que me daban una nota y luego en la corrección se habían equivocado y luego estaba aprobado. Por unas décimas había conseguido aprobar, se habían equivocado contando o por lo menos ves dónde has fallado, cuáles son las preguntas malas que pensaba de una manera o de otra. Bueno, vuelvo con lo del test de personalidad. Me puse en contacto con un psicólogo, entonces le conté lo que me pasaba y empezamos a trabajar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue ver los tests que me salían a mí en las oposiciones y contactar con las empresas y comprar los test para realizarlos nosotros, de una manera privada, ¿no? Entonces, eso, un colegiado que tiene el número, a través de ese número se pueden acceder a los test, se pueden comprar y se pueden realizar. Entonces, haces con él, en un intermediario, y empezamos a trabajar. Entonces, hice el primer test. Entonces, primero ya el psicólogo ya me iba detectando las preguntas, los tipos de preguntas que eran, ¿vale? Yo iba respondiendo, yo respondía a mis preguntas y luego lo mandábamos a corrección y me sale una plantilla, ¿no? Ahora luego, por ejemplo, os voy a enseñar las plantillas, cómo son, cómo miden los diferentes rasgos en la personalidad y cómo sacan un cómputo general. Entonces, luego de ese cómputo general, sacan un perfil, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, ahora te voy a poner una plantilla. Esa fue la primera plantilla con la que yo empecé. Vale, mira, ¿ves? Como veis aquí, la primera parte mide varios rasgos como la afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, etcétera, 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 ¿no? Luego mide otros 3 rasgos y luego te saca el cómputo general. Este es el donde se suelen fijar ellos, al final. Entonces, estos, como vemos aquí, estos están muy altos. Tienen una nota muy alta, están por encima del 7,5. Como veis la línea, ¿no? Sobresalen. ¿Qué pasa? Estos rasgos están fuera del rango. Normalmente el rango suele estar cerca de la línea discontinua del centro. Vale, ¿cómo empecé yo a superar los test? Bueno, pues entonces nos pusimos a trabajar, la psicóloga y yo, y lo que empezamos es, cogíamos los cuestionarios y empezamos a analizar pregunta por pregunta de qué tipos son. Porque luego ahí en el cómputo general se hacen unas medias y se saca cada cómputo general, ¿no? Cada
cada, cada rasgo, ¿no? Cada rasgo sale de una media de los de arriba, salen los rasgos de abajo. Fuimos detectando y fuimos corrigiendo. Mira, aquí esto no es bueno, vale. Esto es tal, vale. Esto es cual. Por ejemplo, yo tenía un rasgo que era dureza, muy fuera de lo normal. Entonces empezamos a ver las preguntas, a detectar las preguntas y empezar ya a empezar a asimilar otro tipo de personalidad, ¿no? Eso ha sido, yo creo que la clave, ¿no? Asimilar otro tipo de personalidad, empezar a pensar de otra manera, así, coger un perfil diferente, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo, mira, en este tipo de circunstancias tienes que ser así, en este tipo de circunstancias tienes que ser así, esto tienes que hacer así, esto es mejor que lo lleves así. Entonces yo fui un poco interiorizando esa personalidad. Poco a poco con el tiempo, pues ya hicimos el otro siguiente test. Mira, os muestro aquí. ¿Ves? Como veis aquí en el siguiente test ya empezaba a tener varios aspectos ya cerca, ¿no? De la línea discontinua. ¿Ves? Como por ejemplo esta aversión, la ansiedad, había bajado mucho la ansiedad, la dureza seguía siendo muy fuerte, la independencia es muy pequeña y ahora aquí había manifestado un rasgo muy dependiente, ¿no? Y ya empezaba a tener, también había bajado el autocontrol, ¿vale? Ya estaba cerca más de lo que es la media. Y mira, y ya para terminar, después de seguir trabajando con la personalidad, con los rasgos que tienen que ser, cómo tienen que ser las cosas, cómo tengo que ser, intentando analizar, interiorizar todo el rato las características estas, al final conseguí tener una personalidad muy estable, muy central, muy dentro de la media de lo que están pidiendo, ¿ves? Ya están todos los rasgos muy cerca, vemos esta versión muy cerca, muy poca ansiedad, ¿ves? La dureza ha bajado bastante, la independencia también más cerca del centro y el autocontrol también cerca del centro, ¿vale? Entonces yo ya no tengo problemas con esto, yo ya los test de personalidad, los test de actitudes los pasa a la perfección y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, todo esto siempre se suele regular en el tipo de oposición, tienen una orden, está regulado en algún decreto, ¿vale? Nosotros especialmente está regulado en la orden del 23 de noviembre y ahí, por ejemplo, cuando se desglosa, te ponen las características y cómo tiene que ser la personalidad de una persona, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis problemas a la hora de pasar los test de personalidad, yo os aconsejo que os pongáis en manos de un psicólogo, empecéis a analizar, primero tenéis que tener una toma de control inicial, ver cuáles son las circunstancias donde estáis fuera, para empezar a trabajar sobre la personalidad, ir haciendo diferentes tomas hasta que ya veas que das la personalidad dentro, ¿vale? Y sobre todo también la sinceridad, porque esto es delicado, sobre todo tienes que ir interiorizando un poco los patrones, y digamos que también tienes que cambiar un poco la personalidad. Eso es la manera más fiable para que no salten los sistemas de control ni la sinceridad, que no te detecten que no eres sincero, ¿sabes? Y una de las maneras que yo te recomiendo, que es también yo me ponía, son unos audios subliminales. Te voy a dejar el link aquí para que accedas, ¿sabes? Y ese por ejemplo está acorde a la orden del 23 de noviembre, es específico para el acceso a los policías locales de la Comunidad Valenciana. Tú, por ejemplo, es un audio subliminal que lo único que tienes que hacer es escucharlo y cuando tú lo vas escuchando muchas veces, todos los días. Aquí lo importante es que lo escuches mínimo 21 días. ¿Por qué? Porque a partir de 21 días es cuando se crean los hábitos, ¿no? Pueden ser 21 días, pueden ser un mes, pueden ser 2 meses, 3 meses, dependiendo de la persona. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los hábitos, la asimilación de las cosas, todo funciona en el cerebro y funciona a raíz de las conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Que se van creando, tú vas creando con los hábitos, vas creando un nuevo circuito, digamos, de conexiones neuronales, que eso hace falta que se vaya asentando, se vayan creando cada vez más neuronas y cada vez que tú entras dentro de ese patrón, digamos, de ese hábito, de ese pensamiento, de esa personalidad, eso se va aumentando, es como un músculo, digamos que el circuito neuronal va aumentando, se va fortaleciendo, entonces ya se va sentando y se te queda dentro. Entonces con el audio subliminal lo que consigues, escuchándolo, tienes que escucharlo todos los días.
de una manera que cuanto más tranquilo estés y la vibración más alta las tengas, más fácil va a ser alimentar tu subconsciente. Entonces son mensajes que se van a quedar en tu subconsciente sin que tú te des cuenta, y a la hora de responder las preguntas tú verás cómo van a empezar a salir, sin que te des cuenta, van a salir las respuestas solas, de la manera que tienen que ser, acorde a la orden, acorde a los parámetros, acorde a la personalidad que tienes que ser. Vas a notar también más estabilidad mental, más estabilidad a la hora de los rasgos psicológicos. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo este, que os haya aclarado cómo superaba yo lo que es toda la parte de superar, cómo superaba yo los test de personalidad, cómo lo hice, cómo conseguí aprobar todo esto. Y nada, mira, te dejo las redes sociales aquí por si te quieres suscribir para que estés al día de más contenido que vais generando. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Si crees que podemos ayudar a alguien, compártelo. Y nada, nos vemos. Chao.